Este ejercicio se llama viaje a casa. Suponga que usted normalmente conduce por la autopista que va de San Diego y Los Ángeles con una rapidez media de 105 kilómetros por hora, es decir, 65 millas por hora, y el viaje le toma 2 horas y 20 minutos. Sin embargo, un viernes por la tarde, el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de solo 70 kilómetros por hora, es decir, 43 millas por hora. ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje? Bueno, entonces, primero, cuando uno va a enfrentar cualquier ejercicio, lo que tiene que hacer es comprender el problema, comprender el ejercicio. Y parte de la comprensión, yo creo que se facilita si uno hace un dibujo. Así que yo voy a representar por acá, con un punto, vamos a representar, por ejemplo, nuestra casa. Y por acá en otro punto, o mejor, esta es más que la casa, el ejercicio dice que es una ciudad, digamos San Diego. Así que coloquemos aquí la S. Y por acá, a una cierta distancia, entonces se encontraría Los Ángeles. Llamémoslo con la letra A. Y nos dicen entonces que generalmente viajamos con una rapidez media de 105 kilómetros por hora. Entonces vamos a colocar aquí la R de rapidez, la M media y el valor que nos están dando de 105 kilómetros por hora. Entonces normalmente conducimos con esa rapidez. Vamos a llamarla 1, ya van a ver por qué. Será bueno etiquetarla así. Y el tiempo que nos toman hacer ese viaje, llamémoslo el tiempo 1, es de 2 horas y 20 minutos. De manera que esa es la rapidez media y el tiempo que nos toma en viajar desde San Diego hasta Los Ángeles. No nos dan la distancia, llamémosla con la letra D. No sabemos cuál es la distancia que hay de San Diego a Los Ángeles, no nos dan esa información. Y nos dicen que generalmente viajamos así, pero un día, un viernes por la tarde, está muy congestionado y resulta que entonces ahora la rapidez media con la que viajamos, vamos a llamarla entonces la rapidez media, en ese otro día, el número 2, ahora es de solo 70 kilómetros por hora. Tuvimos que movernos más lentamente. ¿Cuánto más tardará el viaje? Y aquí es donde nosotros tenemos que leer muy bien, porque nos preguntan cuánto más tardaremos, no cuánto tardaremos. Yendo con esta rapidez, entonces el tiempo que nos toma en viajar de San Diego a Los Ángeles vamos a llamarlo como T2. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos están preguntando es cuánto más. Pues cuánto más tendría que ser la diferencia entre el tiempo 2, porque va a ser más grande, más largo, nos movemos más lentamente, y el tiempo 1. Esta diferencia es lo que nos están preguntando, el tiempo de más que va a durar el viaje. Así que me doy cuenta que conozco el tiempo número 1 y por lo tanto para poder calcular esta diferencia pues necesito encontrar cuánto vale el tiempo número 2. Así que mi meta debe ser encontrar el tiempo número 2 para poder luego hacer la diferencia y de esa manera responder a la pregunta. Una vez que ya tenemos claro, entonces, qué es lo que me dan y qué es lo que me piden, a continuación, entonces tengo que tomar la decisión sobre qué estrategia voy a usar para resolver este ejercicio. Y casi siempre resulta que la estrategia parte de, pues, reconocer los conceptos claves por medio de los cuales uno describe el movimiento. Así que en este caso, para resolver este ejercicio, yo partiría del concepto de la rapidez media.
La rapidez media en el primer trayecto, en el primer viaje, es la distancia que recorremos sobre el tiempo que nos tomó en hacer esa distancia. Y por lo tanto, según lo que veo yo, me doy cuenta de que la rapidez media me la dieron y el tiempo me lo dieron. Y que por lo tanto, pues a partir de esta expresión, lo que yo podría encontrar es la distancia que hay de San Diego a Los Ángeles. Por otro lado, si aplico otra vez el concepto de rapidez media, pero en el segundo viaje, encuentro que la rapidez media es de nuevo la distancia, pero ahora en el tiempo en que recorro esa distancia. Y entonces ahora puedo apreciar que de la ecuación anterior yo puedo hallar la distancia y que al sustituirla en esta segunda ecuación, la única variable desconocida que me quedaría sería el tiempo número 2. Por lo tanto, entonces, la estrategia será de esta ecuación despejar el tiempo número 2. Si el tiempo 2 lo paso a multiplicar a la rapidez media número 2, esto me da entonces igual a la distancia, ¿verdad? Pero de la primera ecuación, recuerden que de nuevo, si ¿Sí saben? multiplico la rapidez media por el tiempo que recorrí esa distancia, como esa distancia es la misma, entonces eso quiere decir que yo puedo igualar esas dos expresiones, o sea, la rapidez media en el primer viaje por el tiempo que tomó el primer viaje e igualarlo a la rapidez media en el segundo viaje por el tiempo que me tomó en hacer el segundo viaje. Y por lo tanto, entonces de aquí voy a poder despejar el tiempo en el segundo viaje. De manera que el tiempo que me tomó hacer el segundo viaje es igual a la rapidez media en el primer viaje dividido la rapidez media en el segundo viaje y eso multiplicado por el tiempo que me tomó en hacer el primer viaje. Y de hecho, entonces, ahora puedo hacer la diferencia entre el tiempo en el segundo viaje y el tiempo en el primer viaje, que era lo que me pedían. Así que el tiempo en el segundo viaje será la rapidez media en el segundo viaje dividido, perdón, la rapidez media en el primer viaje dividida la rapidez media en el segundo viaje. Esto multiplicado por el tiempo en el primer viaje y menos el tiempo que me tomó en hacer el primer viaje. Así que lo que me estaban preguntando es la diferencia entre estos dos tiempos de viaje. En el lado derecho puedo sacar factor común y me queda la rapidez media en el primer viaje dividido la rapidez media en el segundo viaje menos 1 y todo eso multiplicado por el tiempo que me tomó en hacer el primer viaje. Y miren cómo, trabajando así de forma simbólica, al final llego a una expresión que justamente contiene los datos que me han dado, la rapidez media en el primero y segundo viaje y el tiempo en el primer viaje. De manera que entonces ahora pues simplemente pongo los datos y calculo. La rapidez media en el primer viaje fue 105 kilómetros por hora. La rapidez media en el segundo viaje fue de 70 kilómetros por hora. Y esto tiene la ventaja de que no tuve que ponerme a hacer conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, porque al ser estas dos al estar estas dos valores de rapidez en las mismas unidades, pues las unidades se simplifican. El número 1 es un número puro que no tiene unidades. Y ahora el tiempo 1 es el de 2 horas y 20 minutos. Así que aquí pues tengo que hacer, en este caso sí, puedo al final convertir todo ese tiempo 1 para que quede expresado completamente en horas. Y yo sé que 20 minutos es la tercera parte de una hora, ¿cierto? Así que 2 horas y 20 minutos, ¿cuánto tiempo sería en horas? 2 y un tercio de hora, ¿verdad? Y un tercio es 0.333 periódico. Así que, y esto está en horas. De manera que finalmente el tiempo 2 menos el tiempo 1 es igual a
Y bueno, ustedes me pueden ayudar si quieren allá con su calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto es 105 dividido 70? 1.5. 1.5 Ujú. Sí, profe. menos 1 y multiplicado por 2.33 horas. De manera que finalmente esto es 0.5 multiplicado por 2.33 horas. Así que finalmente esto da entonces la mitad de 2 es 1 y la mitad de 33 sería 16,5, o sea, así, Ah, Sí, 165, sí. horas. O sea, 1.165 horas. Y ese es el resultado final. Miren que muchas veces ustedes como estudiantes, y así lo hacía yo, cuando no tenía mucha experiencia, uno siempre pregunta, pero ¿por dónde parto, cierto? ¿Desde dónde comienzo? Casi siempre el arrancar es lo más difícil. Y yo les he dado hoy con este ejercicio dos aspectos clave. Primero, entender qué es lo que me dan, qué es lo que me piden y cuáles son los conceptos clave que están involucrados. Segundo, repasar esos conceptos. Y al ustedes identificar esos conceptos y en este caso las expresiones matemáticas en términos de las cuales están definidos esos conceptos, miren que allí de manera muy transparente, rápidamente yo veo cómo debo hacer para resolver y dar respuesta a la pregunta. Casi siempre entonces sucede así. No se olviden que uno siempre debe verificar que lo que ha calculado tiene sentido. Como lo que estoy calculando es una diferencia entre tiempos, el resultado tiene que dar en unidades de tiempo y efectivamente las unidades de rapidez se cancelaron y la expresión que obtuve me da solamente en unidades de tiempo, lo que antes les conté que se llamaba el análisis dimensional. Así que eso me está mostrando que eso que estoy haciendo tiene sentido. Y otra cosa que me puede ayudar a mí a ver que lo que yo he calculado está bien es lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si la rapidez en el primer viaje también hubiera sido igual a la rapidez en el segundo viaje, a la rapidez con la que me moví el día viernes? ¿Cuál debería ser la diferencia de tiempos? 0, profe. Cero. O sea que esa expresión que yo he calculado tiene que conducir a eso. Si no conduce a eso, significa que algo hice mal. Miren que si la rapidez media 1 es igual a la rapidez media 2, al dividirse darían 1 y 1 menos 1 daría 0 y multiplicado por el tiempo t1 daría 0. Por lo tanto, eso es lo que finalmente me hace ver que eso que yo he calculado está bien, tiene sentido.